Buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que son las estrategias básicas de control. Hasta ahora en el curso nos hemos enfocado en general a lo que tiene que ver con el modelamiento de sistemas utilizando algunas herramientas que hacen también uso de la función de transferencia para entender el comportamiento de sistemas dinámicos. Vamos a plantear lo que significa tener estrategias de control. Entendiendo esto de tener estrategias de control como tener la posibilidad de, mediante la adición de un dispositivo que llamamos en este contexto controlador, generar un cambio en la dinámica del sistema enlazo cerrado, de manera que logremos que ese sistema se comporte de manera deseada. Recordemos que hemos aprendido a analizar la manera en la que se comportan los sistemas, y ahora vamos a tener la posibilidad de añadir un elemento, añadir un controlador que logre que esa dinámica tenga las características que se necesiten en función de la aplicación. Entonces, en términos generales, lo que tenemos es, para un sistema de enlazo cerrado, añadimos un controlador. Fíjense que la entrada de ese controlador tenemos la señal de error. A la salida del controlador tenemos la señal de control, ¿no es cierto? Esa señal de control pues es la señal que se le aplica a la planta. E igual, pues a la salida de la planta tenemos la realimentación, que se compara con la referencia. Entonces, desde el punto de vista de la función o el objetivo del planteamiento del controlador es implementar un controlador que permita generar una señal de control UDS que sea capaz de corregir con base en la señal de error, logrando que la salida de la planta funcione con base en una dinámica deseada. En este orden de ideas, pues el error sigue siendo la diferencia entre la referencia y la salida de la planta, de manera que el error muestra qué tan alejado puede estar esa salida con respecto a la referencia, y el controlador toma esa señal para generar la corrección mediante esa señal de control de las condiciones de funcionamiento de la planta. Entonces, a continuación vamos a plantear algunos tipos básicos de controladores, básicamente aquellos dispositivos que se pueden poner aquí en la función de transferencia G sub C, de manera que para estos diferentes controladores lo que vamos a ir es intercambiando la función de transferencia de este controlador. Entonces, en ese orden de ideas, el primer controlador que vamos a plantear, uno de los controladores más utilizados en múltiples aplicaciones, es el control on-off. Básicamente resulta ser muy utilizado por su simplicidad en lo que significa la operación y la implementación. ¿Cómo funciona un controlador on-off o qué características tiene? Un controlador on-off, también conocido como controlador todo o nada o controlador bang-bang, resulta ser un controlador no lineal cuya característica de funcionamiento consiste en que la señal de control toma un valor, por ejemplo 1, para los casos en los que el error resulta ser mayor o igual a 0.
Entonces aquí vemos esa característica. Lo que tenemos es, aquí está la señal de error, y cuando la señal de error se hace positiva, entonces la señal de control se hace 1, mientras que tendremos otro valor, por ejemplo -1, cuando la señal de error se hace negativa. Recordemos que el error se hace positivo cuando la referencia está por encima de la salida, se hace 0 cuando la salida es igual a la referencia, y se hace negativo cuando la salida es mayor que la referencia, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el control on-off se pone en un valor cuando el error es positivo o es igual a 0, y cuando se hace negativo, entonces toma otro valor. Eso quiere decir que la señal de control UDT cambia de valor o switchea alrededor de un valor o del valor de error igual a 0. Pero entonces esto puede tener un problema, y es que si tengo una señal de error ruidosa alrededor del error igual a 0, entonces se pueden generar switcheos múltiples que al final pueden llegar a terminar deteriorando el dispositivo actuador, deteriorándolo y dañándolo. Entonces es importante implementar pues una solución para evitar switcheos rápidos y seguidos alrededor de la condición de error igual a 0 para una señal de error ruidosa. Entonces, para eso se plantea una estrategia conocida como histéresis para los sistemas de control on-off. Básicamente, esta condición lo que plantea es que ese switcheo de la señal de control no ocurre alrededor de la condición de error igual a 0, sino dejando un rango para el cambio de la señal de control. De manera que si el error es positivo y empieza a disminuir aproximándose a 0, el switcheo hacia abajo no ocurre cuando el error vale 0, sino cuando el error llega hasta un valor, en este caso menos epsilon. En ese caso se genera el switcheo. Entonces, por otro lado, cuando el error viene aumentando, no se switchea cuando ese error pasa por 0, sino cuando el error sube hasta un valor epsilon. Entonces ahí se genera el switcheo, de manera tal que si tengo un error que es ruidoso y ese ruido está entre menos epsilon y epsilon, entonces cuando el error está alrededor de 0 no se van a generar esos switcheos consecutivos que pueden terminar deteriorando el elemento físico de control. Entonces, de esta manera se hace esa implementación de control on-off, donde se aprecia este tipo de controlador. Entonces, se dice que es uno de los controladores más utilizados porque, por ejemplo, para electrodomésticos como arroceras o sanducheras, que el dispositivo se calienta hasta llegar a determinada temperatura, y a esa temperatura se abre un contacto de manera que deja de suministrársele energía. Entonces, mientras esté alrededor de esa temperatura, el dispositivo, que normalmente se conoce como un termostato, va a permanecer con los contactos abiertos y va a dejar de entregarle energía a las resistencias que calientan. Entonces, en esa condición la temperatura empieza a disminuir, y entonces ese termostato, que es un dispositivo bimetálico mecánico, pues cuando baja la temperatura vuelve y cierra sus contactos debido a esa variación de temperatura, y vuelve a entregarle energía a las resistencias de manera que se vuelven a calentar. Entonces, para este tipo de dispositivos se tiene esta acción de control on-off que enciende
y apaga mediante contactos el suministro de energía hacia las resistencias, de manera que la temperatura permanecerá alrededor de un valor y el switcheo solamente ocurrirá en una banda de temperatura correspondiente, de manera que no se generen switcheos rápidos y consecutivos para que no se dañen los dispositivos de actuación. Bien, el siguiente tipo de controlador básico es el control proporcional. Entonces fíjense que ya en la función de transferencia asociada al controlador, es decir, para G sub C, lo que hemos puesto es una ganancia K sub P. Entonces, fíjense que poner una ganancia en el lazo es similar a lo que hacemos para el uso de el lugar geométrico de las raíces como herramienta de análisis. En este caso, vamos a utilizar el lugar geométrico de las raíces como herramienta de diseño. Entonces lo que hacemos es añadir un control proporcional constante, con una ganancia proporcional que resulta ser un valor que se puede variar, que en determinada condición será la constante K sub P, pero que puede ser variado. Hemos hablado de ganancias positivas, entonces para el lugar geométrico de las raíces hemos analizado que es posible que en función del valor de esta ganancia entonces se logre generar un cambio en el comportamiento transitorio de el sistema en lazo cerrado, ¿no es cierto? Básicamente porque el cambio de la ganancia genera una reubicación en los polos en lazo cerrado. Entonces, si uno quiere imponer una dinámica en la cual lo que desee sea un comportamiento transitorio deseado, puede determinar cuál es el valor de la ganancia que permite ese comportamiento y entonces ajustar esa ganancia en el controlador de manera que para el sistema en lazo cerrado tengamos ese comportamiento deseado añadido. En este caso, lo que estamos diciendo es que la función de transferencia de ese controlador, que será la relación entre la salida con respecto a la entrada, será entonces K sub P. Entonces tendremos una función de transferencia de este tipo. Así pues, es posible entonces ajustar la ganancia K sub P para determinar o cambiar el comportamiento transitorio del sistema a un comportamiento deseado. Pero entonces con una restricción, y es que si yo tengo un sistema tipo 0, es decir, un sistema que no tiene ningún integrador, recordemos que si yo le aplico una entrada escalón a un sistema tipo 0, voy a tener un error de estado estacionario que resulta ser finito. Entonces, este tipo de controlador no es capaz de solucionar esa condición ante el error de estado estacionario, porque al añadir una ganancia, entonces no estoy generando ninguna condición que aumente el tipo del sistema se conserva, y si es un sistema tipo 0, entonces el error de estado estacionario ante una entrada escalón o ante una entrada rampa va a permanecer. Es por esto entonces que podemos decir que un controlador proporcional, al añadir la ganancia, tiene un efecto sobre el periodo transitorio, mientras que no tiene ningún efecto sobre el estado estacionario, básicamente porque no logra corregir el error de estado estacionario que el sistema pueda llegar a tener. Entonces veamos un ejemplo. Podemos tener, por ejemplo, un sistema como este. Entonces fíjense que voy a dibujar el lugar geométrico de las raíces de un sistema que tiene un polo en S igual a 0, está por aquí, un polo en el origen. Tengo un polo ubicado en -1, tengo un polo ubicado en -4
Entonces fíjense que es un sistema que por tener un polo en el origen es un sistema tipo 1. Quiere decir entonces que ese sistema tipo 1 es un sistema que tendrá un error de estado estacionario igual a 0 para una entrada de escalón unitario. Desde el punto de vista de la construcción del lugar geométrico de las raíces para un sistema de ese tipo, entonces yo puedo decir que tengo tres asíntotas, una asíntota en pi tercios, otra en pi, otra en 5 pi tercios, y esas asíntotas se cortan con el eje real por allá en menos 5 tercios. Y entonces, con base en eso y el tema de la simetría y de los ceros que están ubicados en los extremos de las asíntotas, los ceros en infinito, entonces se puede construir este lugar geométrico de las raíces. Sabemos entonces que tengo un sistema, una planta, cuyo lugar geométrico de las raíces está representado de esta forma. Tengo tres trayectorias. Tengo dos trayectorias que se juntan en un punto de ruptura sobre el eje real y que luego, pues, esas trayectorias se convierten en trayectorias complejas conjugadas, de manera que para algunos valores de K el sistema resulta ser estable. Para algún valor de K el sistema se pone al borde de la estabilidad cuando los polos se convierten en polos imaginarios, y luego para valores mayores de K entonces los polos se pasan al semiplano complejo derecho, generando un comportamiento inestable. Pero entonces para algunos valores de K lo que voy a tener son un par de polos que en determinados momentos son un par de polos reales, es decir, un comportamiento sobreamortiguado cuando los polos son diferentes, y cuando ese par de polos reales se hacen iguales, entonces voy a tener un comportamiento que será críticamente amortiguado, considerando el hecho de que a pesar de tener tres trayectorias, tengo una trayectoria que sería esta trayectoria roja, que se asocia a un polo que se aleja del eje imaginario y que por lo tanto se convierte en determinada condición en un polo remanente, de manera que uno puede considerar que el comportamiento de este sistema de orden 3 se asocia o se aproxima de manera suficiente a un sistema de orden 2 cuyos polos dominantes, que serían estos polos que hay acá, que son los que están más cercanos al eje imaginario, permiten que el sistema tenga un comportamiento aproximado a un sistema sobreamortiguado o críticamente amortiguado o incluso subamortiguado para una región o para algunos valores de K, para los cuales esos polos se convierten en polos complejos conjugados, ¿no es cierto? Quiere decir que en ese orden de ideas yo puedo determinar un valor de la constante K sub P para que se cumplan algunas condiciones para ese sistema subamortiguado. En los casos en los que tengo polos complejos conjugados, yo puedo decir, por ejemplo, que me interesa que los polos dominantes permitan que el sistema se comporte como un sistema subamortiguado con máximo sobreimpulso, por ejemplo, del 10%. En esta condición, un máximo sobreimpulso del 10% se asocia a una condición en la que el factor de amortiguamiento es 0.57 y por lo tanto el ángulo θ con respecto al eje real es de 53.8 grados. Eso quiere decir entonces que si lo que se desea es que un sistema de este tipo tenga, por ejemplo, un máximo sobreimpulso del 10%, yo puedo determinar el valor de K para el cual tengo ese ángulo, es decir, una recta desde el origen que corta al lugar geométrico de las raíces en un punto en el cual voy a tener un par de polos complejos conjugados, uno ubicado aquí
y el otro pues ubicado pues correspondientemente por aquí abajo, de manera que el comportamiento de ese sistema subamortiguado o ese comportamiento subamortiguado de ese sistema tenga un máximo sobreimpulso aproximadamente igual al 10%. También, por ejemplo, puedo decir que es posible lograr que los polos dominantes se comporten como un sistema subamortiguado con un tiempo de establecimiento determinado. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el tiempo de establecimiento sea de 6 segundos, considerando el hecho de que para un tiempo de establecimiento de 6 segundos, en función de la definición, recuerden que el tiempo de establecimiento es aproximadamente 4 veces la constante de tiempo, siendo la constante de tiempo el inverso de la parte real de los polos, en este caso de los polos dominantes. Entonces, en ese orden de ideas yo puedo decir que la parte real de esos polos dominantes es igual a 4 sobre el tiempo de establecimiento, que para el caso de un tiempo de establecimiento de 6 segundos puede ser igual a 1/3. Es decir, yo puedo tener los polos complejos conjugados con una parte real igual a 1/3, que más o menos es por acá, más o menos coincide con este mismo valor de K, o pues básicamente encontrar el valor de K para el cual la parte real de los polos dominantes están en menos 1/3, de manera que en esa condición voy a tener unos polos complejos conjugados que hacen parte de este lugar geométrico de las raíces, cuya parte real es igual a menos 1/3, y se va a cumplir entonces que el tiempo de establecimiento será aproximadamente igual a 6 segundos. Por otro lado, se plantea, ¿será posible que el tiempo de establecimiento de este sistema que estamos hablando pueda llegar a ser de 0.5 segundos? Al hacer el análisis, entonces eso implicaría tener polos complejos conjugados dominantes con una parte real igual a 8. Si yo me devuelvo a ese lugar geométrico de las raíces, fíjense que yo solamente puedo llegar a tener polos complejos conjugados con una parte real muy aproximada a el valor de este punto de ruptura, es decir, una parte real un poco menos negativa, de manera que los polos sean complejos conjugados. Este punto de ruptura está muy cerca a ser 0.5, la parte real está alrededor de 0.5. Quiere decir que yo no puedo tener polos complejos conjugados cuya parte real sea más negativa, ¿no es cierto? Quiere decir que yo no puedo tener ninguna condición en la cual los polos complejos conjugados tengan una parte real por allá como menos 8. Nunca voy a lograr que los polos complejos conjugados estén ubicados por acá en menos 8. Eso quiere decir que no es posible tener un tiempo de establecimiento de 0.5, porque no es posible para este lugar geométrico de las raíces lograr que los polos complejos conjugados estén por acá en menos 8. Recuerden que podrán estar, si mucho, por allá en menos 0.5, incluso no tan lejos del eje imaginario, y por lo tanto pues no es posible lograr esa condición para este sistema. Entonces, si lo que se plantea es un controlador, plantear un controlador que permita que el tiempo de establecimiento sea 0.5 segundos para este sistema, la respuesta es que no existirá entonces un controlador proporcional que permita lograr esa condición. No quiere decir que no se puedan lograr. Hay otras estrategias de control y es posible, implementando otra estrategia de control, lograr ese objetivo, pero no con control proporcional solamente.
Bien, entonces hablemos de otras estrategias de control pensando justamente en esa condición. Bien, por ahora entonces hablemos de lo que se conoce como el control integral. El control integral lo que hace es añadir un controlador cuya función de transferencia es característica propia de una integral. Es decir, lo que se propone es que la señal de control en el dominio del tiempo sea igual a la integral del error en función del tiempo multiplicada por una constante k sub i, que sería como la constante integral. Entonces estamos hablando de una ganancia para el factor integral. Entonces, si calculamos la transformada de Laplace de esta señal de control y obtenemos la relación de UDS con respecto a EDS, entonces lo que voy a tener es un controlador cuya función de transferencia es igual a KI sobre S. Recuerden que ese término 1 sobre S se asocia a la transformada de Laplace de la integral, y por eso pues entonces lo que vamos a añadir es un controlador cuya función de transferencia es igual a KI sobre S. Bien, entonces miremos el efecto de añadir un controlador integral. Resulta que añadir un controlador integral lo que hace es añadir al lazo un factor que tiene un término S en el denominador, que es equivalente a decir que añadimos un polo en el origen del plano complejo, básicamente porque si hago S igual a 0, en el denominador lo que voy a tener es un polo justamente en el origen. Entonces, la adición de un controlador integral lo que hace es añadir un polo en el origen en la función de transferencia en lazo abierto. Recordemos que añadir un polo en el origen o un integrador en la función de transferencia en lazo abierto es equivalente a aumentar en 1 el tipo del sistema. Es decir, si tengo una planta tipo 0 y le añado un controlador integral, entonces lo que estoy haciendo es que a esa función de transferencia en lazo abierto le estoy aumentando el tipo en 1. Un sistema tipo 0 quedará como un sistema tipo 1, o un sistema tipo 1 al añadirle un controlador integral pues quedará como un sistema tipo 2. Y recuerden que en esas condiciones voy a tener la posibilidad de corregir el error de estado estacionario en los casos en los que tenga un error de estado estacionario finito. Recuerden que si yo tengo un sistema tipo 0 y lo convierto en un sistema tipo 1 añadiendo un controlador integral, entonces ese sistema tipo 1 ante una entrada a escalón entonces va a tener un error de estado estacionario que va a ser igual a 0. Cuando para la planta que resulta ser tipo 0, el error de estado estacionario ante el escalón resulta ser un error de estado estacionario finito, como el que veíamos en el caso anterior. Entonces, aquí de entrada lo que estamos diciendo es que añadir un controlador integral lo que hace es generar un efecto sobre el estado estacionario. Estamos logrando corregir el error de estado estacionario y el efecto del controlador integral es un efecto sobre el estado estacionario. Bien, miremos eso cómo ocurre. Yo tengo un sistema tipo 0 como el que aparece a la izquierda. Este es un sistema tipo 0 básicamente porque es un sistema que no tiene polos en el origen. Aquí está el origen del plano complejo. Entonces lo que tengo es un sistema con un polo en -1, un polo en -2 y un lugar geométrico de las raíces como este, pues que ya sabemos determinar. Entonces tengo un sistema tipo 0 al que si le aplico
una entrada escalón, voy a tener un error de estado estacionario que es finito. Si le aplico, si le añado a este sistema tipo 0, le añado al lazo, le añado un controlador integral, entonces al añadir el controlador integral lo que se va a añadir es un polo en el origen. Al añadir este polo en el origen, entonces el lugar geométrico de las raíces para este sistema tipo 1 pues cambia de esta forma. Pero entonces añadir ese polo en el origen hace que ese sistema tipo 0 se convierta en un sistema tipo 1 y por lo tanto ese error de estado estacionario finito ante un escalón se corrige de manera que el error de estado estacionario se va a hacer 0 ante el escalón para ese sistema. Aquí pues igual se presenta esa condición que planteábamos en una presentación anterior, y es que al añadir un polo, este sistema que resulta ser estable para todos los valores de k, para cualquier valor de k, ahora solamente es estable para algunos valores de k. Para algunos valores de k el sistema se hace inestable. Es el efecto de añadir polos a la función de transferencia en lazo abierto, ¿no es cierto? Bien, desde el punto de vista del efecto integral, entonces lo que estamos diciendo es que como estamos haciendo la integral del error, entonces si yo tengo una gráfica del error en función del tiempo de este tipo, lo que va a ocurrir es que la acción de control integral u de t va a sumar el error que sería equivalente al área bajo la curva mientras el error sea positivo. Entonces por eso la señal de control incrementa. Cuando ese error se hace 0, entonces deja de incrementar. Luego lo que hace es añadirle o restarle en realidad a la señal de control el área bajo la curva asociada a un error negativo, ¿cierto? Entonces esta área bajo la curva se le resta a medida que va pasando el tiempo. Entonces esa acción integral, que es una acción de acumulación, habíamos tenido una señal de control que había llegado a un máximo por acá. Luego esa señal de control empieza a disminuir, básicamente asociada a este error negativo, hasta que el error se vuelve a ser 0. En ese momento y a partir de ese momento el error nuevamente se hace positivo. A medida que va pasando el tiempo el error nuevamente va disminuyendo. Entonces aquí nuevamente se acumula algo de error asociado a la señal de control hasta el punto en el que el error de estado estacionario se hace 0 ante una entrada de escalón. Y lo que ocurre entonces con la señal de control es que deja de cambiar. La señal de control ha acumulado en función del error, y cuando el error de estado estacionario se hace 0, es decir, cuando ya se ha corregido el error y se ha logrado el objetivo de que la salida sea igual a la referencia, entonces la acción de control simplemente deja de cambiar. Se queda en el valor correspondiente mientras el error de estado estacionario o mientras el error permanezca en 0. Entonces el efecto de el control integral pues se observa en esa salida del controlador como ese proceso de acumulación que luego permanece cuando el error se hace 0. Bien, miremos qué pasa si combinamos una acción de control proporcional con una acción de control integral. Entonces, con esto podemos mejorar esa tendencia a la inestabilidad que genera la parte integral, que lo que hace es añadir ese polo en el origen, puesto que
con una estrategia de control proporcional integral vamos a agregar, además de ese polo en el origen, vamos a agregar un cero. Entonces, desde el punto de vista de la señal de control, lo que estamos diciendo es una señal de control que tiene una parte proporcional al error y otra parte que resulta ser asociada a la integral del error. Sumamos esos dos aportes, el aporte proporcional y el aporte integral, de manera entonces que lo que hacemos es calcular la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0 para esa señal de control, que nos permite obtener una expresión de este tipo, simplemente Kp por EdS más Ki por la transformada de Laplace de la integral del error, que es 1 sobre S por EdS. Si despejamos UdS con respecto a EdS, entonces me queda Kp más Ki por 1 sobre S. Al hacer el álgebra correspondiente, entonces lo que me queda es un 0 en el numerador, un polo en el origen, que puede ser expresado de esta otra forma. Tengo Kp por el término S más Ki sobre Kp, que es igual a 0, indica entonces que ese 0 se ubica en alguna posición real, básicamente porque Ki y Kp toman valores reales. Entonces, al despejar, o sea, si igualamos ese término en el numerador igual a 0, entonces al despejar nos indica que lo que vamos a tener es un 0 ubicado en menos Ki sobre Kp, ¿no es cierto? Tenemos un 0 en menos Ki sobre Kp. Añadir un controlador proporcional integral nos añade un polo en el origen, por un lado, pero también nos permite añadir un 0 ubicado en menos Ki sobre Kp. De manera entonces que tenemos la posibilidad de tener un efecto no solamente en el estado estacionario asociado a la adición de ese polo en el origen, sino que también podemos controlar la manera en la que se comporta el sistema en el periodo transitorio. Esto debido pues al efecto proporcional. Yo puedo entonces, como diseñador, en función de las ganancias Ki y Kp, determinar dónde se ubica ese 0, y la ubicación de ese 0 pues tendrá un efecto sobre la manera en la que se comportan los polos en lazo cerrado, es decir, va a tener un efecto sobre el lugar geométrico de las raíces, y con base en ese lugar geométrico de las raíces yo podré plantear entonces la imposición de un comportamiento en el periodo transitorio, y mediante la ubicación de ese polo en el origen, pues entonces podré corregir el error de estado estacionario en los casos en el que ese error sea finito. Bien, por otro lado, también existe pues el controlador PID. Resulta ser uno de los controladores más utilizados en la industria. Entonces, además de tener una parte proporcional y una parte integral, además le añadimos una parte derivativa. Entonces, esa señal de control tendrá el componente proporcional, que es Kp por EdT, la componente integral, que es Ki por la integral del error en función del tiempo, más la componente derivativa, que es Kd por la derivada del error en función del tiempo. Si aplicamos la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0 y despejamos UdS sobre EdS, lo que voy a tener es una función de transferencia que es Kp, la parte proporcional, Ki multiplicado por 1 sobre S, que es la parte integral, y Kd multiplicado por S, que sería la parte derivativa.
Si hacemos el álgebra correspondiente, pues tenemos una función de transferencia que, como vemos, una función de transferencia en lazo abierto, que lo que hace es añadir un par de ceros que se asocian a este polinomio cuadrático y que con base en los valores de KD, KP y KI, pues podrán ser ceros reales o podrán ser ceros complejos conjugados. Mientras que, pues por otro lado, esa función de transferencia añade también un polo en el origen, de manera que podremos tener tanto efectos sobre la parte transitoria como efectos sobre el error de estado estacionario. Pero entonces, ¿cuál es ese efecto relacionado con la adición de la parte derivativa? ¿Cuál es el efecto del término derivativo? El término derivativo, pues lo que hace es añadir a la señal de control una parte derivativa que depende de la derivada del error. Esta condición lo que tiene es un efecto, entre comillas, anticipativo, básicamente porque es capaz entonces de responder rápidamente a los cambios en el error. Como se asocia a la derivada del error, mientras el error esté cambiando, entonces la parte derivativa va a tener un efecto sobre la señal total del error. Y entonces si ocurren cambios bruscos en el error, entonces este término derivativo pues va a responder rápidamente a esos cambios bruscos, y por eso esa idea de que pues tiene como ese efecto anticipativo, es capaz de responder ante variaciones del error. Entonces miremos y analicemos esa condición. Si tenemos un error que resulta ser o que se puede plantear como la diferencia de una referencia, que en este caso se propone como un escalón, una entrada escalón, y se le resta la salida, pues a eso se asocia la definición del error. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener errores o el comportamiento del error como una rampa, y entonces el efecto de la derivada del error será un efecto constante mientras esté cambiando ese error. Entonces el término derivativo pues va a tener un efecto sobre la señal de control. Aquí en este caso pues tenemos una rampa que empieza a crecer, e inmediatamente empieza a crecer, pues entonces se presenta pues esa parte derivativa tiene un valor que resulta ser constante hasta que deja de cambiar. Cuando deja de cambiar, entonces esa parte derivativa ya deja de tener efecto, ¿no es cierto? Porque se hace cero. Por otro lado, si por ejemplo tengo una señal escalón, entonces como el escalón solamente cambia o tiene una única transición, entonces el efecto será un impulso en el instante en el que el error cambia abruptamente. De manera que el efecto derivativo pues solamente ocurre en los cambios, en las transiciones. Pero tiene una desventaja. Si yo tengo una salida que resulta ser ruidosa, entonces veamos esa condición. Si y de t es para el caso de una entrada escalón como la que planteamos acá, entonces tengo una entrada escalón, el error será la diferencia entre esa entrada escalón y la salida. Pero si esta salida resulta ser una salida ruidosa, es decir, contamos con una perturbación externa, que en este caso vamos a plantear como una perturbación senoidal,
entonces es una perturbación senoidal con amplitud A y frecuencia omega. Entonces el error para este caso será igual a la referencia, que es el escalón, menos la señal de salida. Dijimos que teníamos una señal de salida que tiene ese mismo escalón al cual se le suma el valor de la perturbación. Entonces el error, si lo calculamos analíticamente, será igual a esa referencia que es R, le restamos la salida que es para este caso menos R menos A por el seno de omega t, lo que quiere decir que en estado estacionario, después de que el escalón o la salida ha seguido pues la entrada escalón, lo que nos queda es el ruido en el error. ¿Y cuál es el problema que se presenta ahí? Que si uno calcula la derivada de ese error, entonces ya en estado estacionario lo que voy a tener es una derivada del error que es igual a menos A por omega por el coseno de omega t. Fíjense que lo que está ocurriendo es que esa derivada del error amplifica el error de salida al multiplicarlo por omega. Quiere decir entonces que si yo tengo una señal o un ruido aditivo a la salida de alta frecuencia, entonces esa derivada del error o ese efecto del término derivativo lo que va a hacer es amplificar ese ruido aditivo a la salida en función de la frecuencia. Si tengo ruido de alta frecuencia, entonces ese término derivativo va a amplificar el ruido pues, que se presenta. Entonces esto resulta ser una desventaja asociada a el uso de un término derivativo. Para esto, pues normalmente se implementan algunas técnicas que pretenden en términos generales filtrar el ruido que se puede sumar a la salida, de manera que al momento de comparar la señal de salida con la referencia, entonces ya no se tenga un ruido de una magnitud muy grande y entonces el efecto de ese ruido sobre el término derivativo en la señal de control pues no sea tan significativo. Entonces el término derivativo puede ser un problema cuando tengo perturbaciones de ruido sobre la señal de salida, que puede llegar a ser una condición frecuente, por ejemplo, en entornos industriales, y entonces en esa condición pues resulta ser perjudicial. Veamos una gráfica que resume cuáles son como los efectos posibles de los diferentes tipos de términos ante una entrada escalón. Yo puedo tener entonces una referencia, entonces aquí tengo la entrada escalón. Miremos en función del tiempo qué es lo que ocurre con la señal de error, la acción proporcional, la acción integral, la acción derivativa, y cómo esos efectos se observan cuando tengo solamente una acción proporcional pequeña o una acción proporcional grande, una acción proporcional integral o una acción proporcional integral derivativa. Entonces, por ejemplo, para el caso en el que tengo solamente un control proporcional integral derivativo en el cual las constantes integral y derivativa se hacen cero, entonces solamente voy a tener una acción proporcional. Si tengo una acción proporcional pequeña, lo que voy a tener es un error de estado estacionario. Si tengo una acción proporcional grande, yo puedo hacer que ese error de estado estacionario disminuya, pero voy a tener una oscilación en el periodo transitorio, que entonces habrá que evaluar si es adecuado, ¿cierto? Al aumentar la constante proporcional, se aumenta esa condición oscilatoria en el periodo transitorio.
Por otro lado, una acción proporcional integral, pues lo que va a hacer es corregir el error de estado estacionario con algún nivel de oscilación en el periodo transitorio. Entonces yo puedo ajustar esas condiciones del transitorio haciendo ajustes en la parte proporcional del controlador. Por otro lado, la acción de un controlador PID, pues que puede llegar a la corrección de ese error de estado estacionario, también me permite manejar el periodo transitorio, logrando entonces al final que tanto el control proporcional integral como el control proporcional integral derivativo permitan corregir el error de estado estacionario y manejar pues lo que ocurre en el periodo transitorio. Aquí vemos entonces cuáles son los efectos de cada una de las acciones proporcional integral derivativa. Recuerden, por ejemplo, que la acción integral lo que hace es acumular el error hasta que el error de estado estacionario se hace cero. Por aquí entonces la acción integral pues permanece en un valor constante debido a que ya no hay variación en el error de estado estacionario. Muy bien, yo creo entonces que podemos dejar ahí por el día de hoy. Hemos visto entonces acciones básicas de control. Entonces dejemos así por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.